Hoy vamos a hablar sobre la hipertensión, alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un artículo escrito por Luc de Riet. eh, y bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en sus siglas RAS, es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular y el balance de sodio-potasio. Este es activado cuando hay una caída de la presión sanguínea y hay un aumento de la osmolaridad en plasma. La renina es secretada por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón. Esta enzima cataliza la conversión de angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1, que a su vez, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina tipo 2. Los bloqueadores del sistema RAS, es decir, los inhibidores de renina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 1 y 2 y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, en sus siglas MR, son una piedra angular en el tratamiento de la hipertensión. Clásicamente, la interferencia se produce a nivel de renina en la enzima convertidora de angiotensina, al receptor de angiotensina o el receptor de mineralocorticoides, con inhibidores o antagonistas, como lo podemos ver en esta imagen, en el cual los medicamentos tienen como función bloquear o ser antagonistas, como lo decía, de las moléculas que componen el sistema RAS. Los nuevos bloqueadores se dirigen a la aminopeptidasa A, que genera angiotensina 3 a partir de la angiotensina 2, o también se da el bloqueo de la aldosterona sintasa, que va a permitir la producción de aldosterona. ¿Qué es el sistema RAS? El sistema RAS, hay dos tipos. Vamos a encontrar el que vamos a encontrar por el plasma sanguíneo, que es el extracelular, pero a partir de diferentes estudios se detectó que hay un sistema RAS local intracelular o un RAS intracrino. Pues como lo decía, después de una serie de estudios se observó que después del bloqueo del sistema los niveles de angiotensina 2 y de aldosterona vuelven a la normalidad o incluso aumentan su actividad por encima de los niveles iniciales. A esto se le denomina escape de angiotensina 2 aldosterona. Sin embargo, se mantiene el efecto bloqueador de iniciales, a los niveles iniciales. A esto eh, se le suma o se descubre a partir de esto que algunos, si no todos los componentes del sistema se detectan en las células y no en el medio extracelular, lo que indica que existe pues un sistema intracrino que involucra la generación intracelular de angiotensina 2 que actúa sobre los receptores intracelulares y nucleares, y pues esto permite que tenga una generación de angiotensina 2 en los tejidos y que este se reconozca de manera instantánea o inmediata cuando hay ausencia de la producción de angiotensina 2 en el medio extracelular. Entonces la visión actual que se tiene sobre la generación de angiotensina 2 en los tejidos es que ocurre en un 90% o por debajo del 90% en el tejido y el resto, el otro 10% se genera en el plasma sanguíneo, pero depende siempre de la producción de renina renal y en gran medida, si no completamente, también depende del angiotensinógeno hepático. Entonces, ambos se difunden hacia el intestino, lo que permite la generación local de angiotensina 2, en el cual se va a generar en este compartimiento con ayuda de la enzima convertidora de angiotensina unida a la membrana, presente de manera ubicua. Esta angiotensina 2 se une rápidamente a los receptores de angiotensina tipo 1 y es seguida por la manifestación, explicando explicando el por qué los niveles de angiotensina 2 en los tejidos son a menudo altos y se correlacionan con la intensidad de los receptores de angiotensina en los tejidos.
la aldosterona es exclusivamente de origen renal, entonces por eso no va a tener, no la vamos a encontrar de manera intracrina o intracelular. Los efectos locales que tiene la angiotensina 2 en la pared del vaso son variados y estos van a depender de los receptores que encontramos en este tipo de células. Entonces, en el vaso los receptores de angiotensina tipo 1 inducen vasoconstricción, difusión endotelial, inflamación, crecimiento y remodelación celular, mientras que se cree que el receptor de angiotensina tipo 2 contrarresta estos efectos, aunque bajo ciertas condiciones los receptores de angiotensina tipo 2 pueden convertirse en receptores de angiotensina tipo 1. Por lo tanto, se desconoce si la regulación positiva de los receptores de angiotensina tipo 2 en condiciones patológicas siempre es benéfica. También la sobreexpresión del receptor de angiotensina puede determinar su expresión. El aumento de la angiotensina tipo 2 aumenta los niveles de NADPH oxidasa en células endoteliales, las células dendríticas y las células del músculo líquido vascular, estimulando la formación de especies reactivas de oxígeno en las paredes del vaso. Estas especies reactivas de oxígeno activan múltiples vías de señalización que implican quinasas activadas por mitógenos, proteínas tirosinquinasa, fosfatasas, canales de calcio y factores de transcripción sensibles a redox. Estas promueven colágeno, elastitina, fibrina, proinflamatorios y proteínas de apoptosis. Entonces, en esta imagen podemos observar la estimulación del receptor de angiotensina tipo 1 que regula la transcripción de genes diana como matriz metaloproteínica del factor de crecimiento del tejido conectivo y el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, que produce proliferación, producción de matriz extracelular, fibrosis, diferenciación, inflamación, mientras que en la estimulación de la angiotensina tipo 2 inhibe estas vías al activar MAP quinasas y activar especies reactivas de nitrógeno, contrarrestando los efectos de constricción que induce la vasorelajación. Entonces, la combinación de un medio hormonal diferente y genes diferentes localizados en los cromosomas sexuales da como resultado un transcriptoma con una expresión sexual en anatomía, fisiología y metabolismo diferente, pero también se extiende a las diferencias en la presión arterial y la sensibilidad de la angiotensina tipo 2. Entonces, debido a que este dimorfismo sexual en la presión arterial se manifiesta durante la adolescencia y desaparece después de la menopausia, es lógico asumir que es un papel para las hormonas sexuales. Es decir, que va a depender sobre el transcriptoma generado pues, por por los cromosomas sexuales. En el caso del estrógeno, produce efectos dilatadores dependientes e independientes del endotelio y se cree que la testosterona contrarresta dicha vasorelajación dependiente del endotelio y ejerce efectos constrictores directos. Además, las hormonas sexuales afectan el comportamiento del sistema RAS y modifica la sensibilidad de la angiotensina 2. De hecho, los estrógenos aumentan la densidad del receptor de angiotensinógeno. También aumenta la cantidad de la enzima convertidora de angiotensina y de los receptores de angiotensina tipo 2. También aumentan las subunidades de NADPH oxidasa, de lo que nos empieza a producir las especies NOX1 y NOX2, que son pues, las subunidades ya mencionadas. Estas alteraciones favorecen la vasodilatación de RAS y actualmente no existen diferencias claras sobre los niveles de aldosterona entre hombres y mujeres, pero sí hay un número limitado de estudios que sugieren que los cromosomas sexuales influyen para predecir cuáles son la presión arterial tanto en hombres como en mujeres y también se encargan de regular los genes de RAS del sistema RAS. Las diferencias relacionadas con el sexo tienen efecto sobre la regulación del sistema RAS,
Sin embargo, no hay recomendaciones específicas de sexo para la terapia de antihipertensiva, ni existe actualmente evidencia de que hombres y mujeres respondan de manera diferente a los bloqueadores del sistema. Determinantes de la respuesta del bloqueador RAS y el grado de bloqueo. Entonces, se han, se han hecho múltiples intentos para predecir la respuesta del bloqueador RAS, del sistema RAS, y sobre parámetros alternativos. La variación genética se ha evaluado mediante el estudio de polimorfismos de un solo nucleótido en genes del sistema RAS en ensayos clínicos. El énfasis se ha basado en polimorfismos de inserción o eliminación para la enzima convertidora de angiotensina, y los pacientes con una alta actividad del sistema RAS deben tratarse con bloqueadores. Estos pacientes se seleccionan en función de sus altos niveles de renina y de la enzima convertidora de angiotensina y aldosterona. Los pacientes con niveles altos de renina son indicativos de enfermedad cardiovascular futura. Notablemente, esta relación no se ve afectada por el uso de bloqueadores del sistema RAS, sino que al revés de la interferencia con el circuito de retroalimentación negativa de la angiotensina 2 y la renina aumenta la liberación de renina. Además, la ingesta de sal afecta la secreción de renina y los pacientes con una alta dieta eh, muestran niveles más bajos de renina. En este tipo de casos, el tratamiento antihipertensivo debe estar dirigido a reducir el contenido de sal corporal y el volumen de la actividad del sistema RAS, aunque en general es normal que los pacientes con niveles altos de renina respondan bien a los bloqueadores del sistema. La variación de la renina es tal que tiene un uso práctico limitado para pacientes. El mismo caso aplica para los niveles de la enzima convertidora de angiotensina, en el cual estos niveles se van a ver alterados dependiendo de la ingesta de sal del paciente, e igual van a tener un tiempo limitado de control debido a que si se aumenta la concentración o la cantidad de bloqueadores puede conllevar a empeorar el organismo a descontrolar el sistema RAS y generar problemas en el organismo. Entonces, el grado de necesidad de bloqueo del RAS se va a basar en el tratamiento debido a que, como se explicó en diapositivas anteriores, una vez se realiza el bloqueo, se genera un escape de angiotensina 2 y aldosterona durante el tratamiento. Entonces esto ocurre después del tratamiento en días o semanas, y los estudios realizados en animales han demostrado que el bloqueo dual del sistema en condiciones de poca sal es letal. Estos efectos nocivos fueron prevenidos con una dieta de alta sal, y los datos ilustran que demasiado bloqueo del sistema RAS aniquila la capacidad de los tejidos para generar de forma aguda angiotensina 2 cuando es necesario. Particularmente en el riñón, esto puede ser crucial para preservar la filtración glomerular. Un nuevo inhibidor de la renina, que es el BTP 29999, proporciona evidencia de que a las dosis altas de este fármaco se bloquea el sistema RAS renal de manera más efectiva que el RAS circulante. Por lo tanto, a pesar de que el sistema renal todavía está inhibido, aún hay producción extrarrenal, y esto aumenta las concentraciones de la angiotensina 2 y la aldosterona. La visión necrocéntrica de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina observada en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva se preguntaban el por qué los riñones continúan liberando renina, y esto es debido a que el organismo hace todo lo posible para conservar la función renal y la filtración glomerular. Lo mismo ocurrió en el estudio del fármaco antes mencionado, el BTP 27999, donde los riñones responden a la supresión excesiva del sistema RAS renal liberando renina, aumentando la producción extracelular, y esto aumenta las concentraciones de angiotensina 2 y aldosterona.
Entonces, por último, en esta diapositiva vamos a explicar sobre el bloqueo del sistema RAS excesivo, utilizando los bloqueadores del sistema de la enzima convertidora de angiotensina y del bloqueador para angiotensina tipo 1, que es a partir de un antagonista. Los efectos diversos de todo este agotamiento renal de angiotensina 2 superaron los efectos benéficos. Esto llevó a concluir que el objetivo no era bloquear el sistema RAS al máximo, sino un estado óptimo, guiado por la medición regular de la presión arterial, también la medición del potasio sérico y de la creatinina. Cuando se, eh, cuando se superan el nivel de bloqueo del sistema RAS, como lo he explicado anteriormente, puede conllevar a, a la fatalidad en los pacientes. Entonces, vamos a hablar sobre la aldosterona, la cual es una hormona esteroide producida en la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal. Es una hormona efectora del sistema RAS, principalmente involucrada en la regulación de la presión arterial. La aldosterona se ha convertido en un factor de riesgo cardiovascular que promueve la inflamación renal y cardiovascular. Con respecto con la hipertensión, la importancia de la aldosterona está en gran medida relacionada con el aldosterismo y la hipertensión resistente del tratamiento. Se pensaba que el mecanismo de acción de la aldosterona se limitaba a sus efectos genómicos renales, lo que provoca retención de sodio y agua. Ya veremos el porqué. Entonces, la aldosterona funciona clásicamente de manera genómica mediante la inducción y modulación de la transcripción génica con su receptor citoplasmático nuclear. Dentro de las células del conducto colector cortical renal, esta unión de la aldosterona con su receptor genera la disociación de las chaperonas y la formación de dímeros. Este complejo se trasloca al núcleo, aumentando la expresión de varias quinasas intracelulares. Este proceso también induce la mayor expresión del canal de sodio epitelial ubicado vasolateralmente. Esto promueve la absorción renal de sodio, lo que resulta en el aumento de la presión arterial. Los receptores también permiten que se exprese eh, en, el, en las células epiteliales y en las células del músculo liso, vasculares del músculo liso. En los últimos años se ha descrito varias vías moleculares por la interacción de la aldosterona con los receptores en el músculo y cómo contribuyen a la remodelación vascular. Estas vías promueven la inflamación vascular, a la fibrosis y la hipertrofia de los vasos del músculo liso. También pueden contribuir al desarrollo de la rigidez de las arterias grandes. Y en las células epiteliales la aldosterona aumenta la expresión de los canales de sodio endoteliales de la manera dependiente del receptor, que puede ser bloqueada por espironolactona. Debido al aumento de la entrada de sodio se puede generar el endurecimiento de la corteza de las células epiteliales y esto tiene como consecuencia una disminución de las especies reactivas de nitrógeno y por ende también la enzima sintetasa que media estas reacciones en el endotelio. Entonces también se han reportado efectos genómicos de rápido efecto por la aldosterona, como lo muestra en esta imagen. Estos efectos pueden estar mediados por un receptor ampliamente distribuido tanto en las células epiteliales como en las células del músculo liso, de los vasos del músculo liso, llamado Hepper, se llama el receptor, los cuales pueden ser estimulados por estrógenos, pero también por aldosterona a concentraciones picomolares. En las células endoteliales promueve la vasodilatación, así como el proceso proapoptótico y antiproliferativo.
Y este receptor parece jugar un papel importante en la potenciación de la vasoconstricción mediada por la angiotensina 2 y la aldosterona. Algunas mutaciones en canales iónicos modificados por los genes que muestra en esta imagen eh, de la célula glomerular suprarrenal se han relacionado con la producción excesiva de aldosterona. Los brazos protectores de RAS. Entonces, todos los bloqueadores del sistema RAS actualmente interfieren con el sistema de renina o del renina, enzima convertidora de angiotensina y del receptor para angiotensina tipo 1. El eje receptor a la aldosterona también es como el HEPER que antes mencionábamos, también es un blanco para estos bloqueadores. Los inhibidores de la aldosterona sintasa se consideran una alternativa para los antagonistas de los receptores de membrana. Se han identificado dos vías del sistema RAS en las últimas 2 décadas que podrían ser de interés para el desarrollo futuro de fármacos. 3 vías diferentes, que pena, en el cual la primera que vamos a tratar va a ser la estimulación del receptor de angiotensina tipo 2, la estimulación del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que nos va a producir la angiotensina 1,7 del receptor más, y la modulación de la señalización de la angiotensina 3 y 4. Entonces, para la estimulación del receptor de angiotensina tipo 2 se han identificado una serie de fármacos que dan como resultado la pérdida casi completa de la afinidad del receptor AT1 de angiotensina tipo 1 en una disminución moderada en la afinidad y una disminución moderada de la afinidad por el receptor de angiotensina tipo 2 y una mayor estabilidad. También genera vasodilatación medida por el receptor dependiente de especies reactivas de nitrógeno en la aorta. Entonces, la estimulación del receptor de angiotensina tipo 2 lo que va a permitir es inhibir los efectos que genera la unión de la angiotensina tipo 2 al receptor AT1 y así ser un tratamiento eficaz para el tratamiento de la hipertensión. Ahora vamos con la modulación del eje receptor de la enzima convertidora de angiotensina a angiotensina 1,7 del eje receptor de más. Entonces, varios estudios afirman una gran variedad de efectos cardiovasculares positivos al tratar la angiotensina 1,7. Estos incluyen protección contra la insuficiencia cardíaca, efectos de antitrombóticos y la mejora de la difusión muscular. Entonces, lo que se genera es generar efectos mediados por el receptor de angiotensina tipo 1 a través de su unión al receptor de más. Eh, lo que se espera es generar un tratamiento en el cual la angiotensina 1,7 se acople a los receptores más y no a los receptores de angiotensina tipo 1. Ahora tenemos el bloqueo de la angiotensina tipo 3 y angiotensina tipo 4. Entonces, se pudo concluir a partir de diferentes estudios que la angiotensina tipo 3 es un antagonista del receptor de angiotensina tipo 2. Sin embargo, en el cerebro se ha dispuesto como un antagonista de la angiotensina tipo 1, causando hipertensión generando hipertensión. Entonces, a partir de esto, se han desarrollado inhibidores que bloquean la conversión de angiotensina tipo 2 en angiotensina tipo 3 por la aminopeptidasa tipo A. Entonces, son bloqueadores que toman como blanco la aminopeptidasa A, que pueden ser o bloqueadores o pueden ser antagonistas. Entonces, lo que se busca es bajar la concentración de la angiotensina tipo 3,
la cual puede generar el bloqueo del receptor de angiotensina tipo 2 y pues como ya se había expresado anteriormente, eh, necesitamos es obtener el efecto contrario y es el bloqueo de la angiotensina, del receptor de angiotensina tipo 1 y aumentar la cantidad de los receptores de angiotensina tipo 2. Entonces, a partir de este estudio que se realizó en este artículo, se pudo concluir que a partir de a partir de la generación de angiotensina tisular, eh, vamos a tener diferentes alteraciones en la presión arterial, lo que puede conllevar enfermedades de hipertensión. También que la generación de angiotensina tisular depende de la renina derivada de los riñones y del angiotensinógeno hepático, los cuales son procesos que ocurren a nivel extracelular y enseguida por una rápida unión a la interacción con el receptor de angiotensina, sea el 1 o el 2, vamos a obtener una respuesta interna en el cual la angiotensina 2 generada localmente afecta el equilibrio de constricción y relajación de los vasos. También va a afectar la remodelación cardiovascular y la inflamación de los mismos. También se pudo concluir que el sexo y la ingesta de sal, la variación genética y el uso de medicamentos antihipertensivos determinan el grado de la actividad del sistema RAS. Además del descubrimiento de los brazos relajantes y protectores del sistema RAS, puede producir, son un indicativo de que podemos producir nuevos medicamentos que se pueden aplicar a futuro, que pueden permitir un nuevo paso al tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Y muchas gracias. En esto termina esta presentación.